Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder acompañarles nuevamente. Estamos en nuestro estudio en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios y hoy vamos a estar analizando del 1 al 13. Y bueno, vamos a hacer lectura de la palabra de nuestro Dios y vamos a comenzar. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra y nos muestra, Señor, cuál es el camino en el cual debemos andar y sobre todo, pues la función del pastorado y también la función de los hermanos. Te ruego, Padre, que nos dirijas en este tiempo, que pueda ser verdaderamente tu palabra la que sea expuesta, la que nos hable, la que nos instruya, la que nos exhorte y la que de alguna manera nos lleve a mover nuestra voluntad a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, entonces, aunque sigue con el mismo tema del ministerio de la reconciliación, aquí hay un conectivo de resultado. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, ok, nosotros hemos dado el mensaje, ahora le toca a ustedes ponerlo en obra, ponerlo en práctica, dejar que el Señor les guíe, dejar que el Señor les lleve a donde Él quiere. Por eso dice el verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, en Isaías 49:8. Así que de alguna forma poder ver cómo van encajando de alguna manera el ministerio del apóstol con lo que de alguna manera es la respuesta al ministerio del apóstol. Entonces, él va, predica el evangelio y tiene que haber una respuesta si son de Dios, si no, pues obviamente no va a haber ningún tipo de respuesta, va a entrar por uno, va a salir por otro y nada más, va a decir que sí, pero no va a decir cuándo, va a decir que no, pero va a seguir haciéndolo, no sé. Entonces tiene que haber ahí, y eso es la gracia de Dios, la gracia que nos lleva al cambio, la gracia que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación, y esto porque mientras tengo vida, tengo pues de alguna forma la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Verso 3.
no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y aquí el apóstol Pablo dice, nos cuidamos en nuestro testimonio para que como ministros no seamos vituperados. Dice, no damos a ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y entonces dice que los ministros de Dios deben tener mucha paciencia, deben estar en tribulaciones, deben estar en necesidades, deben estar en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y esto entonces nos va a dar cierta característica, ¿no? De cómo un hombre de Dios pues sirve a Dios y confía en Dios y espera en Dios, y a veces sufre, ¿verdad? Porque al final estamos hablando de siervos que viven del ministerio. Y entonces, pues dependen obviamente de su congregación, de su iglesia, y también depende de la bendición que Dios le dé a los miembros de su iglesia. De alguna forma, pensar que en todas las familias hay necesidades, en todas las familias hay deseo de crecer, de seguir adelante, pero también está la obra de Dios. Y los hermanos, aunque tienen necesidad, dan para impulsar, para que la palabra de Dios siga corriendo, siga predicándose. De eso se trata. No necesariamente como en los tiempos de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, como en la historia de la iglesia se conoce, que daban sus propiedades. En estos tiempos, a no ser que sea sectario, le van a pedir su propiedad y le van a decir, denos las escrituras para la obra de Dios, y no sabemos qué van a hacer con eso. Pero yo creo que no, yo creo que, como dice la escritura, cada quien dé como propuso en su corazón, y esto habla de su relación con Dios. Yo siempre lo voy a decir, tiene que ver con su relación con Dios, no tiene que ver con la necesidad, no tiene que ver con la abundancia, no tiene que ver con el carisma del pastor, no tiene que ver, o no debería tener que ver con eso, sino tiene que ver con tu relación con Dios. Porque dice, cada quien como propuso en su corazón, cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y es tu relación con Dios, tu relación. ¿Por qué? Porque eso lo das a Dios, y para que se use, para que el evangelio se siga extendiendo. ¿Ok? Entonces, seguimos, verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, y como engañadores, pero veraces. Y de alguna forma el apóstol Pablo está diciendo, mira, nos pueden malinterpretar, porque la gente le damos honra y nos da deshonra. Nos crea mala fama, pero tenemos buena fama. Dicen que engañamos a la gente, pero somos veraces delante de Dios. Por lo menos yo eso creo, que soy veraz y que predico la palabra de Dios, que no predico para mi conveniencia, que no predico para manipular, ni predico para hacerme rico, ni mucho menos. Y yo creo que los que me conocen saben que es así. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivos, o vivimos. Como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí me gusta mucho este pasaje, porque el apóstol Pablo dice, no soy conocido de nadie, pero la palabra de Dios sí es bien conocida. Y casi me han matado por el evangelio, pero seguimos vivos y es para seguir predicando el evangelio. Nos han castigado, mas no estamos muertos. Sí, tenemos tristeza porque hay pérdidas en el camino, en el ministerio hay circunstancias difíciles,
mas siempre estamos gozosos, como el escritor de Santiago dice, mas tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces tenemos la mirada en el cielo y sabemos que esta tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Entonces gozosos siempre, como pobres, porque de alguna manera no somos esos del evangelio de la prosperidad, donde se piensa, ¿verdad?, que Dios te tiene que dar riquezas porque son de Él y como el oro y la plata le pertenecen, Él te las puede dar a ti. Y bueno, yo creo en la voluntad de Dios, creo que tiene un propósito, que tiene un plan en cada uno. Imagínense si todos fueran ricos, pues ¿quién haría las cosas del otro? Entonces, de alguna forma, Dios tiene siempre allí la última palabra y da a quien quiere y quita a quien quiere. Es Dios. Entonces, pero sin embargo, yo creo que una de las cosas que nosotros como ministros de Dios podemos ser hacia otras personas, porque muchas veces en la predicación le damos a las personas la apertura de mente para que ellos puedan, le damos la cobertura de oración y son bendecidos también. Y tienen un buen trabajo, y tienen una buena carrera, y tienen cosas porque uno está de alguna manera soportando, sosteniendo también en oración. Y entonces Dios también usa a sus siervos para hacer de bendición a otros. Por eso el apóstol Pablo le dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En este sentido, nada nos vamos a llevar de este mundo. Y pues la verdad es que Dios ha provisto y pues no nos ha desamparado y pues gracias a Dios y gracias a la congregación, porque también son parte de nuestro sostenimiento, y gracias a Dios porque hay hombres que Dios usa para que sigamos adelante, ¿verdad? La verdad podemos decir que es un milagro de Dios, que uno pueda tener el pan diario para comer. Es un milagro de Dios, lo digo personalmente, y les agradezco a todos aquellos que han estado apoyándonos en todo tiempo, a pesar de las dificultades de este tiempo de pandemia, de falta de trabajo, de falta de todo, pero allí, gracias a Dios. Verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, o sea, nosotros los tenemos por grande estima, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchado también vosotros. Y el apóstol está hablando de su necesidad y está diciendo, apóyenme. De una manera muy espiritual, él les está diciendo, estamos viviendo en estas circunstancias, ayúdennos, para que el ministerio de la obra, de la palabra de Dios siga corriendo, siga fluyendo, siga extendiéndose para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que aquí tenemos este texto, aquí vamos a dejarle, y pues yo creo que nos da para meditar en muchas cosas, no para idolatrar al apóstol Pablo, pero sí para ver de alguna manera un ejemplo en su persona y pues agradecer por su vida. Así que vamos a orar para terminar en este tiempo. Señor Dios y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, nos guías, nos instruyes, nos exhortas. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de ella a poder tomar decisiones para la gloria tuya, que nuestra relación contigo pueda crecer en la memorización, en el devocional diario y en el poder compartir tu palabra a aquellas personas que necesitan de Jesús. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Antulio, rogarte, Señor, que tú fortalezcas su corazón y también, Señor, que muestres tu propósito en medio de esta circunstancia y que él pueda crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendito sea, Señor. Bendice a nuestra hermana Blanquita, también a Dariel, dale de salud. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muy bien, agradecidos por su atención, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos en el próximo video. No se olvide darle like
y manita arriba, Dios les bendiga, gracias.